Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, esto es el Catecúmeno Luterano. El día de hoy vamos a hablar acerca de un video que estaba viendo en internet de una chica que se llama Iracema Jiménez y ya había reaccionado antes a un video de ella, pero ahora pues yo creo que comprendí un poco más su forma de pensar y la verdad es que en días anteriores yo me he sentido muy preocupado de si seguir hablando, de si seguir haciendo este contenido, de seguir haciendo reacciones, ¿no? Porque a veces realmente pienso que quien debe estar opinando acá deberían ser personas como el pastor Juan, pastor luterano de Cuba, al que quiero mucho, aprecio mucho por sus consejos, se toma el tiempo ahí de explicarme, por mi propio pastor, pero sin embargo pues son personas que están dedicadas a la obra de Dios, por los hermanos que están en el instituto. Ajá. Pero lamentablemente, pues ellos están tanto al cuidado de su familia, al cuidado de la iglesia, a sus responsabilidades dentro de la iglesia. Entonces no tienen tiempo para andar metidos en esto y ni siquiera saben lo que pasa acá de este lado, ¿no? Pero eh, hoy mientras veía el diálogo que tenía Iracema Jiménez con un hermano, no sé, realmente llegué a un punto en el que sentí tristeza, en el que sentí coraje, porque si bien es cierto, hay cosas que se responden de formas pues no tan complicadas, ¿no? Mira, vamos a la escritura, vemos lo que dice y pues eso sirve que pues nos hace tomar un tiempo para analizar lo que dice la escritura y no solamente dar las cosas por hecho. Y yo creo que ese es un ejercicio importante, interesante en la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando se va al extremo de predicar que Dios Hijo no existía antes de su venida al mundo, es decir, que Dios el Padre se hace Hijo, se hace Jesús, viene aquí abajo, entonces no existía la figura de Dios Hijo. Yo pensaba, hasta hace unos días cuando reaccioné a su primer video, que era una idea en la que no son tres personas, es una sola persona, pero no se niega la preexistencia de Cristo. Y sí, y sí, ¿no cree que Jesús, que Jesús exista en el cielo como figura de Dios Hijo? Ella no cree en el Dios Hijo. Y así lo predica, y así ves a un montón de gente en los comentarios y entras y están bombardeando, defendiendo que en efecto esa es la correcta interpretación de las escrituras. Y cuando empecé a verlo, empecé a escucharlo, dije, pero es que esto ya es otra cosa. Una cosa es que no entiendas cómo funciona la Trinidad, porque es un misterio. Y que lo ataques de ser un concepto católico romano. Y de que te niegues a afrontar la realidad de que hay una historia de la iglesia. Yo no soy católico romano, pero no tengo por qué negar la historia de la iglesia. Aquella iglesia que el Señor utiliza como columna y baluarte. Esa iglesia que hasta la fecha de hoy subsiste. Entonces yo no entiendo si estas personas se consideran evangélicos, porque los reformadores, ninguno de ellos decía tal herejía. ¿Cómo es que pueden utilizar también la Biblia para defender las cosas que ellos creen y que salen de su cabeza? Cuando las personas que participaron y que fueron usadas por Dios para obtener y para realizar el canon de las escrituras, todos eran trinitarios. Ahora también sales a atacar el credo. Ahora resulta que el credo es una filosofía. Ya no es un resumen de las escrituras. Hay que comunicarle a los pastores en las iglesias que están engañados. Ahora Iracema Jiménez descubrió que no, que la fe que se ha practicado durante siglos, aquella correcta y verdadera fe, ahora ya no existe, ya no es real. Ahora es un invento humano, se hizo una filosofía y se nos engañó a todos. Eso es lo que predica Iracema Jiménez. Y ahí tienes a un montón de gente que dice estar de acuerdo, que está ok con lo que ella dice. Entonces, ¿qué pasa?
¿Por qué llegamos a estas cosas? ¿Por qué el mundo está tan podrido? ¿Por qué? Estaba meditando, les decía, en si realmente yo soy digno de hacer algo como compartir, porque sé que soy un aprendiz. Realmente si quieren aprender luteranismo, vayan con Juan Carabajal. Vayan a ver el canal Vox Luterana. Vayan a una iglesia luterana, compren el catecismo. Aprendan. Pero luego digo, ok, yo podría enseñar quizás algo que está errado porque se me salga y en ese momento no lo tenga fresco y me confunda y se me... Como lo veíamos el otro día en el video del chico que debatió con Alarcón, en ese momento por estar en la presión del debate quizás haya dije algo que no lo medité tanto, se me salió. Pero no con una intención, jamás con una intención de decir, hoy este día voy a enseñar que Jesús no existía. No existe la figura de Dios Hijo. Bueno, no es lo que dijo ella, me retracto. No dijo que Jesús no existía, dijo que la figura de Dios Hijo no existía. No hay un Dios Hijo en el cielo. ¿Ok? Pero es que es una cosa realmente absurda. Es absurdo. ¿Para qué entonces bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si no hay una figura de Dios Hijo? Si cuando Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo hombre, entonces ¿a qué se refería? Si no hay una figura de un mediador que esté en el cielo. Y les vuelvo a decir, yo creo que yo jamás en forma consciente iría y diría o atacaría la fe de alguien o vendría en voluntad propia a enseñar algo que está errado. Jamás. Jamás. Sería mejor que nunca hubiera existido, que nunca hubiera pasado por mi mente que voy a exponer un tema. Y yo no sé si lo que hace realmente lo hace por ignorancia, pero se ve muy ferviente en defender su error doctrinal. Y una cosa es, bueno, yo puedo entender que alguien no entienda cómo funcionan las tres personas de la Trinidad, pero de ahí a que para forzar a eso que tú quieres enseñar tengas que engañar, porque manipula lo que se habla en ese momento, o no entiende que nadie de nosotros va a decir como trinitario, porque ahora eso somos, ya no somos cristianos, ahora son los cristianos y los trinitarios. Yo no sé si ella no entienda quizás siquiera lo que es Trinidad. Porque cuando se va al pasaje de la Biblia de que a donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, dice, ahí no está diciendo que es una de las personas. Pues obviamente no. Porque no es que nosotros creamos en una distinción de 3 dioses, creemos en una distinción de 3 personas, pero Dios es uno. Puede referirse a mi iglesia, puede referirse a mi presencia, a mi espíritu, y es correcto. No afecta y no atenta en nada a la Trinidad. Pero ¿qué sucede? Hoy por la mañana me di a la tarea de estar contestando comentarios. Había por ahí alguien que me dejó los comentarios en defensa a esta, a esta doctrina unicitaria. Y vale, yo le contesté desde... yo no trato de ser... ¿cómo llamarlo? De ser pretencioso al momento de decidir qué es lo que contesto y a quién le contesto. Trato de contestar a todos, simplemente que a veces no me da el tiempo, tengo que hacer un trabajo. Pero yo no creía en que había alguien que iba a decir semejante cosa. Jamás, jamás. Yo estuve entre los pentecostales que se caían de espaldas. Entre los pentecostales que creían que había un vaso humano y que descendía el espíritu de Jehová y casi hacían cosas de espiritismo, pero nunca había escuchado a alguien que negara
al Dios Hijo en el cielo. Jamás en mi vida había escuchado algo así de terrible, hermanos, de espantoso. Entonces yo creo que sí vale la pena hablar, que sí vale la pena dar una opinión. Explicar lo que hoy aprendí en el sermón de la iglesia es mejor que esto que ustedes están escuchando. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De alguien que no sé si enseña con malas intenciones o que realmente no conoce la doctrina cristiana? ¿O si quien va lo consume y como concuerda con sus ideas porque rechaza la historia? Porque no quiere saber nada de la Iglesia Católica Romana, entonces vamos a rechazar toda la historia. ¿Acaso no ven su vínculo con los cristianos primitivos? ¿Quién de ellos creía de esa forma? Después dijo otra cosa que negó que existiera en el canon de la Biblia, un pasaje de la Biblia que ella estaba comentando que fue, a ver, déjenme ver si lo tengo en mis apuntes, porque dio un argumento que es, eso no está en las escrituras originales. No recuerdo cuál fue el pasaje, pero por aquí lo puse en mis apuntes. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan 5:7. Su respuesta fue, es que eso no está en la Biblia original, es una manipulación a la Biblia. Ah, mira. ¿Y qué hacen los padres de la iglesia citando ese pasaje? Entonces, ¿qué no nos demuestra que los demás pasajes de la Biblia también están, como ella dice, que están errados, que se añadieron? Como si ese fuera el único pasaje además que demuestra el tema de la Trinidad. Digo, ya lo abordamos en otra explicación, pero no está de más. No está de más. Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Por qué Jesús ora al Padre si Él mismo es el Padre? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está orando al Padre si Él mismo es el Padre? ¿Por qué? ¿Acaso en este verso de la Biblia no encuentran una distinción en el que se muestran dos personas interactuando, el Hijo y el Padre? ¿Por qué? ¿Por qué se les hace tan complicado ver algo? La crítica de esta mujer es ¿por qué a los trinitarios se les hace tan difícil ir a la escritura y entender la escritura? Lo que quieren es filosofías de hombres. Juan capítulo 6 versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Jesús y el Padre son la misma persona, ¿por qué Jesús dice que no hace su propia voluntad, sino que hace la voluntad del Padre que lo envió? ¿Acaso no explican ustedes que al momento de que se cumplen los tiempos, el Padre se encarna en un ser humano y ahora es un Dios Hijo, pero que realmente no hay una figura de Dios Hijo en el cielo? ¿Acaso no dijo Jesucristo antes de que Abraham fuera yo soy? ¿Acaso Juan capítulo 1 versículo 1 no dice que en el principio era el verbo? Pero es que no sé si de verdad ni siquiera vale la pena que se haga un esfuerzo por tratar de dar a entender algo cuando lo que se quiere hacer es buscar la forma de decir es que no lo veo escrito aquí en la Biblia, entonces no debe de existir. ¿Sabían que eso no es sola escritura? Eso no es sola escritura. Eso no es sola escritura.
creen que eso es sola escritura, pues están equivocados. Se los voy a enseñar de palabras del mismo reformador. La Biblia, ella es la única norma y regla de fe por la cual han de medirse y juzgarse todas las doctrinas, juntamente con quienes las enseñan. Si yo voy al credo y encuentro justamente que el credo es un resumen de este libro, es la forma corta de cómo yo puedo explicar mi fe que está contenida en este libro, ¿por qué voy a decir que es un invento humano? Y a lo largo de la escritura puedo ver la interacción, puedo ver cómo se revelan las tres personas. Ahora resulta que como es una palabra que no encuentras en el libro, ya por ende, ahora tú nos vas a explicar a nosotros. Tú vas a vencer a 2000 años de iglesia. Vas a vencer a 2000 años de iglesia. Vas a explicar a 2000 años de iglesia por qué es que estuvieron equivocados. Juan capítulo 20, versículo 21. Como me envía el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo puede Jesús ser enviado por el Padre si son la misma persona? ¿Acaso no el acto de ser enviado implica una relación entre dos personas distintas? Pero es que les digo que eso ya ni siquiera es lo más importante. Es que todo, absolutamente todo, ya no vale la pena cuando se argumenta que el Hijo, Dios Hijo, no está desde la eternidad. O sea, ustedes van a entender también como lo hacen los testigos de Jehová, ¿eh? Una Biblia de traducción del Nuevo Mundo. Juan 1:1. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios en D mayúscula. Y la palabra era un Dios en D minúscula. ¿Por qué? Porque no se quieren meter en problemas. Ellos no querían reconocer la divinidad de Jesús, le ponen una D chiquita en Dios. Y después apelar a que había una mala traducción. Ustedes sí quieren reconocer la deidad de Jesús. Entonces, ¿por qué no pueden entender que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios? El verbo ya existía desde el principio y era distinto al Padre. Era con Dios. Era con Dios. Juan 8, versículo 58. De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Acaso necesita explicación? ¿No está indicando claramente que Jesús existía antes que Abraham? ¿Y se identifica con el Dios eterno? Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ni siquiera existía el mundo como tal, y Él ya existía. Él ya existía. Está hablando de una gloria compartida con el Padre antes de la creación. ¿Quién era entonces este ser? Implica que el Hijo existía. Implica que existía. Colosenses capítulo 1, versículo del 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
No sé qué más, qué tanto más hay que decir. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Padre envió al Hijo. Esto implica que el Hijo entonces ya existía antes de ser enviado. Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho por medio de la persona del Hijo, lo cual implica su existencia antes de la creación. El Hijo no comenzó a existir en la encarnación, ya existía desde la eternidad. ¿Cómo puede ser entonces que de repente ahora ya no nos hace sentido la Trinidad? Porque es algo que nosotros no encontramos. ¿A dónde dice personas? ¿El credo de dónde salió? ¿Quién se lo inventó? Ahora ustedes van a enseñarle a la iglesia. Ahora ustedes van a enseñarle a la iglesia que tiene 2000 años de existir cómo vivir su fe. Esa iglesia fue guiada por el Señor. El Señor la utilizó para preservar su sagrada palabra. Utilizó a los reformadores para volver a traer su palabra. Después de mucho tiempo, pero desde el inicio esa es la misma iglesia. ¿O será que al caso ustedes simple y sencillamente quieren admitir que no son esa iglesia? Son otra iglesia, pero no son esa iglesia. Entonces no se llamen cristianos. No confundan. Dejen de confundir a las personas. Realmente creo que ni siquiera hace falta abrir como tal el video, porque les digo, ¿para qué escuchar otra vez eso que no nos va a servir de nada, ni nos va a ayudar siquiera a entrar en algún tipo de reflexión? Si alguien de los que consume ese contenido está aquí, contésteme esa pregunta. ¿Usted de verdad considera que lo que escucha de parte de quien enseña la unicidad, y no sé si esa sea la doctrina correcta de la unicidad, si está mal ella también en lo que enseña, pues aclárenmelo, díganme, a ver, no, la unicidad significa esto otro, pero si creen de esa forma, ¿cómo pueden ustedes creer que la palabra del Evangelio aplica para ustedes si no viven conforme a ella, si no creen lo que en ella se escribe? Si no pueden ver lo que en ella se relata, porque no les hace sentido, justamente por eso, porque es un misterio. Es increíble ver hasta dónde podemos llegar cuando en nuestro deseo de, no, yo no quiero creer nada de eso, ni me importa la historia. Ok, entonces, ¿por qué tendrías que creer que en efecto la Biblia es un libro en el que puedes confiar y que pueda ser fiable? Yo escuché a unos chicos decir un día, es que todo eso es de Roma y no sé qué tanto, es más, hasta la propia Biblia. Para allá van si siguen con esos argumentos de desprestigiar todo lo que provenga de la historia de la iglesia. Y sobre todo por estar confundidos en creer que la sede de Roma era la iglesia que lo abarcaba todo. ¿Y realmente a qué creen que se refiere eh, la reforma? Cuando en su búsqueda de volver a la fe verdadera, utilizan a la Biblia como un principio rector para ver qué doctrina sí y qué doctrina no. No que dijeran, no, ninguna doctrina. No, no se trata de eso. Ahora, si tú vas a ser el juez, el que va a interpretar de forma correcta la Biblia, ¿qué va a suceder con todos aquellos cristianos antes que tú? Que no hayan entendido la Biblia como tú. Lastimosamente, yo tengo una tía que cree de esa forma. No en la unicidad, o bueno, no sé. Puede que sí, igual y escucha esto y le hace mucho sentido.
Yo tengo una tía que no va a funerales porque dice, es que la Biblia dice que los muertos entierren a sus muertos, porque ya cuando empiezas a entender la Biblia, ya no es relación a lo que creyeron los primeros cristianos. O sea, eso a ti no te importa. Tú vas a creer lo que tú quieras creer y lo que tú entiendes que dice. Pues puedes sacar cualquier cosa que a ti se te antoje. Puedes terminar creyendo lo que bien se te venga en gana. Y puedes utilizar como justificación la Biblia. Eso no es sola escritura. El problema es que después a alguien de ustedes lo confunden con alguien de nosotros. ¿Ustedes son la iglesia de Dios o no la son? ¿Les interesa llevar a cabo lo que creyó el cristianismo primitivo, lo que creyeron los primeros cristianos, sí o no? ¿O simplemente van a interpretar como mejor les venga en gana lo que quieran? Es triste. Véanse, ¿acaso no quieren ser parte de la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿No quieren ser parte de las recompensas que va a recibir aquella iglesia? No crean, no se hagan maestros a sí mismos, ni hagan maestros a personas que los van a llevar al error. No sigan eso. No sigan eso. Preocúpense por su salvación. Ahora Iracema va a estar ahí diciendo, es que el credo de Atanasio dice que si ustedes no creen en la Trinidad ni en las tres personas de la Trinidad están condenados. Y bueno, entonces si no quieres creer a lo que dicen los credos, entonces ¿qué te asegura que en efecto aquella misma iglesia sí estuvo en lo correcto? En lo correcto cuando fue usada por el Espíritu Santo para ser el medio por el cual se lleva a cabo el cuidado, no tan solo en aquel momento de la selección de los libros, sino el cuidado de la Sagrada Escritura a través de los años y a través de aquella iglesia que recupera esa norma y esa regla de fe para depurar todo aquello que se había añadido. Si usamos esa misma norma y regla de fe, también vamos a encontrar que lo que ustedes están diciendo no está en consonancia con la Sagrada Escritura, con lo que les acabo de decir. Es que me quedo sin palabras, no es algo que yo pueda entender. Porque siento que si yo vivo la vida cristiana como la viven ustedes, alejada de su contexto, nada más es como yo lo quiera entender, como un pastor quiera entender la Biblia y como le venga en gana, que no le interese en la menor medida lo que es la historia de la iglesia, que no le interese para nada adherirse a la regla de fe. ¿Realmente qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Y les digo nuevamente, yo creo que yo no soy el más adecuado para hablar, pero de ahí a que yo venga a enseñarles el error de una forma en la que yo lo haga con conciencia entera de negar algo que está dentro de la iglesia y que la iglesia sí ha creído, es algo que no haría. ¿Y cómo están ustedes en cuanto a su relación con Dios? ¿Cómo llevan ustedes a cabo esa relación con Dios? Yo creo que realmente, por un lado, da coraje, da impotencia. Yo no tengo ningún problema, les digo, en estar contestando ahí comentarios con sus errores de ortografía terribles o que ni siquiera dan a entender lo que quieren dar a conocer al otro. Pero bueno, los contesto, no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna duda en mi fe. Yo creo que estoy en la verdadera iglesia de Jesucristo. Imagínate, hermano, imagínate todo lo bello que tiene la iglesia en sus 2000 años de historia. Todo lo lindo que tiene la iglesia en sus 2000 años de historia. Nosotros podemos encontrar justamente en una confianza en lo que creyó la iglesia,
en la apostolicidad de la iglesia. Ahora imagínate que además de que tenemos todas estas verdades de fe, tenemos a la palabra que le fue dada a esa iglesia, a esa columna y baluarte de la verdad. Ahora, imagina que además de eso, no tienes que defender nada que no pueda ser defendido y encontrado en la Escritura. No tienes tú que caer en tener que defender lo que es la infalibilidad de algo fuera de lo que es la palabra de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura. Hoy leía un post que decía: a esa iglesia a veces se le dice mal llamadamente iglesia luterana. La iglesia evangélica tiene una verdad de fe profunda, tiene una conexión con los primeros años de la iglesia profunda. Nosotros no profesamos una fe, profesamos aquella misma fe, y por eso mismo es que quisiéramos que todos vengan a esa verdadera fe y profesen esa verdadera fe. No que yo diga que el luteranismo es la única iglesia cristiana. Yo creo en una sola iglesia, sí, pero no niego que en el resto de las denominaciones también puedan encontrar fielmente al Señor. Por eso es que la única iglesia trasciende denominaciones, trasciende lugares, trasciende culturas, idiomas y también trasciende épocas. Por eso es que nuestra creencia cristiana real y verdadera nos une con el cristianismo primitivo. Pero ¿qué pasa cuando yo digo voy a tener una revelación de índole individual? Y hoy este día voy a negar a la Trinidad porque no la encuentro. No me importa si la iglesia la creyó así siempre. Esto lo voy a deducir yo de mí mismo. ¿No? ¿Acaso no quieres pertenecer también a la única iglesia del Señor Jesús? No una institución. Yo no estoy hablando de institución porque muchos al momento de que digo la única iglesia piensan en su institución, en su sede, en su denominación, en su congregación. No, hablo de la única iglesia, la única, la santa iglesia de Jesucristo. ¿Acaso no quieres no solo tú que me estás escuchando, sino acaso no quieres también compartir a los demás para que se sumen a esa verdadera iglesia de Cristo? Qué bello es cuando nosotros no tenemos que inventar, ni tenemos que asumir papeles que no están dentro de la Escritura, sino que podemos encontrar en ellas nuestro fiel descanso, no en una institución humana, no en un hombre falible, mortal, sino en Jesucristo, sino en el Dios verdadero. Esto que he visto este día me invita a la reflexión y me invita a decir, ¿sabes qué? A pesar de que estemos en el camino a la preparación y de que, como les decía nuevamente, yo soy un aprendiz, considero que es importante compartir este tipo de experiencias en cuanto a lo que escuchamos de los demás para poder advertir. Igual y alguno escucha esto y dice, ¿sabes qué? Eso es cierto. No hay motivos para defender tal afirmación absurda. Y no solo eso, que también pueda compartir mi indignación, pueda compartir esa impotencia que tengo de decir, ¿cómo es posible que se llegue hasta esto? Y de que podamos orar a Dios para que Él nos haga permanecer en su santa iglesia, que nos haga permanecer hasta el final, que nos dé permanencia, que no deje que seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino que podamos tener la creencia, la fe de todos los tiempos, de todos los cristianos. Mi nombre es Abisaí Ochoa y es un gusto compartir con ustedes estos videos. Bye.